Bienvenidos todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Continuando con el desarrollo del ciclo de webinars desde la Dirección de Calidad Académica, Docente y Curricular de la Universidad San Ignacio de Loyola, que hemos coordinado para docentes universitarios, le damos la bienvenida a nuestro ponente de hoy, viernes 29 de mayo, a las 10 de la mañana. El tema sobre el que va a tratar es herramientas Google para docentes. Tengo el agrado de presentar al ingeniero Kerry Pérez. Él es desarrollador móvil de aplicaciones Android, consultor en tecnologías móviles y un eterno curioso de la tecnología. Hoy, desde su punto de vista y desde un tema bastante ágil y práctico, nos va a dar algunas alternativas. Bienvenido, Kerry. Ok, bueno, este tipo de formato de charla es algo un poco nuevo para mí por el mismo hecho de que no está toda la gente, o que no estoy viendo toda la gente, pero vamos a intentar hacerlo lo más dinámico posible y lo más bonito e interactivo dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar entonces. Para empezar, ¿quién soy yo? Yo soy Kerry Pérez, como me presentó Patti. Yo me dedico a crear aplicaciones móviles para Android y para Flutter. Y con Flutter. Soy consultor en tecnologías móviles y soy capacitador en este tipo de tecnologías. Salvando las distancias, ustedes se dedican a todo lo que es el tema de la docencia y yo dedico también buena parte de mi tiempo en capacitaciones y talleres, por lo que este tipo de herramientas que utilizo se me ha hecho muy útil, se me ha hecho muy fácil y me ha facilitado muchísimo la vida. Al momento de crear también yo los materiales que tengo que preparar para los talleres y las clases que tengo que dictar. Eso con ustedes para que de alguna manera puedan incorporarlo en dentro del juego de herramientas con los que ya cuentan. Ok, vamos a hacer algo interesante por acá. Listo, ahora. Entonces comenzamos. Para empezar, vamos a ver que dentro de las opciones que tiene Google para nosotros, nos da muchísimas herramientas para diferentes ámbitos. Tenemos herramientas desde programación para aquellos que quieran crear aplicaciones, incluso herramientas de oficina que pueden reemplazar muchísimo a las que usualmente se utilizan y demás. Y en realidad Google tiene una variedad enorme de herramientas, partiendo desde estas, incluso contando con herramientas de realidad virtual, etcétera, etcétera. Todo para poder facilitar el uso de este tipo de tecnologías y poder masificarlas, para que puedan llegar a más personas y para que puedan ser utilizadas por más personas. ¿Ok? Entonces, antes de decir esta sirve para esto o esto sirve para esta otra, pues al momento de que uno empieza a preparar sus clases, siempre podríamos partirlo por etapas, ¿verdad? Antes de la clase, durante la clase y después de la clase. Entonces, dentro de todas estas herramientas, que son más en realidad, estos cuantos iconos que les estoy mostrando ahora en pantalla son solamente una subparte de todas las herramientas que Google pone a disposición de nosotros. ¿Cuáles de todas estas podríamos empezar a utilizar para crear nuestros propios talleres, nuestras charlas, nuestras clases? Así que decidí partir toda esta experiencia en tres partes: antes de la clase, durante la clase y después de la clase. Antes de la clase, antes de que empiece toda esta aventura, nosotros tenemos que recopilar información, tenemos que buscar información tal vez por internet o en bibliografías propias, en bibliotecas que tiene disponible la entidad en la que están trabajando. Necesitamos un lugar seguro donde poder almacenarlas. Si hay alguna en algún idioma diferente, pues traducirlas y poder hacer mucho más accesible toda esta información. Bueno, antes de continuar, me indicaron que
Si tienen una pregunta, puede dejarla escrita en el chat y la gente de la universidad me va a estar ayudando al momento de finalizar, de finalizar la charla para poder ayudar a resolverlas. Pero justo ahora yo estoy utilizando una de estas herramientas de Google, así que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que sea referente a ese punto, porque a veces es difícil regresar al tema inicial y poder resolver alguna duda. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, puede conectarse a este enlace que aparece en la parte de arriba de la pantalla y puede dejarme ahí la pregunta. Yo la voy a ver por acá y voy a poder resolverla rápido. Si veo que es una pregunta que toma mucho tiempo, pues lo vamos a dejar un poquito para después. Pero si es corta y podemos trabajarla ahí mismo, no hay problema. Pueden hacerlo de manera anónima, así que no se sientan obligados a hacerlo. Ok, retomando entonces. Tenemos todas estas herramientas y vamos a empezar estableciendo unos pasos para poder utilizarlas. Bueno, para durante la clase vamos a tener que presentar trabajos, hacer presentaciones, tal vez utilizar alguna hoja de cálculo y tener alguna forma de interactuar con el alumno. Para eso tenemos estas herramientas, Google Meet, Docs, Slides y Spreadsheet, todo facilitado por Google. Y para después de la clase, cuando haya que ponerse de acuerdo en algún momento, tal vez generar alguna forma de evaluación, que me comentaron que en la UCI lo que hacen es una evaluación permanente para poder evaluar al estudiante, así que en esta parte el formulario nos va a ayudar muchísimo porque vamos a poder crear todo este tipo de acciones de manera muy rápida. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar primero con esta parte, con la de antes de la clase. Ahora, cuando voy a comenzar a preparar la clase que voy a llevar, necesito primero un almacenamiento seguro. Necesito un lugar donde yo pueda guardar de forma segura los recursos que estoy preparando para la clase. Puede ser una imagen en particular, un video, documentos, etcétera, etcétera, PDFs, lo que sea que ustedes vayan a necesitar. Y necesito que este esté accesible en todo momento y en cualquier lugar, porque los accidentes siempre pasan. Si alguna vez ha cargado su tarea en un dispositivo USB y se le ha caído, o no sé, o siempre pasa el hecho de que justo el archivo que necesitabas o lo que necesitabas mostrar te lo olvidaste, no lo copiaste, etcétera, etcétera. No solamente pasan accidentes, somos propensos también a que suceden otro tipo de cosas. Dios no quiera, nos podrían robar incluso y se puede perder toda esta información que uno ya ha generado. Se da el caso, y aparecen muchos casos, seguro han visto, seguro han escuchado, o conocen a alguien que dicen que le robaron la laptop y ahí se le fue toda la tesis. Y bueno, todo este tipo de casos que son lamentables se pueden salvar contando con un almacenamiento seguro e independiente de dónde estemos accediendo a él. Bien, bueno, entonces vamos a empezar con eso. Después también tenemos que listar las tareas a hacer. Si alguno de ustedes se pone a desarrollar una clase ya teniendo un objetivo en mente, se les va a facilitar mucho las tareas. Pero incluso si ya tuvieras el objetivo de tu clase bien establecido, subdividirlo en tareas para poder ir atacando una por una y ver de esa manera que estás avanzando en la creación y en la preparación de tu clase, eso también nos va a ayudar muchísimo. Bueno, de ahí tenemos que recolectar bibliografía, tomar apuntes, preparar los sílabus y en algunos casos enviar recordatorios sobre determinadas tareas a entregar, clases a participar o algún recordatorio de alguna fecha límite de algún trabajo en particular. ¿Ok? Entonces, antes de la clase,
para la parte del almacenamiento seguro, vamos a tachar esa tarea que tenemos que hacer porque podemos utilizar Drive, Google Drive. Drive es una herramienta que Google facilita donde puedes almacenar todo. Todo lo que quieras almacenar lo puedes almacenar ahí y es completamente gratuito. Solamente por crearte una cuenta o por tener una cuenta en Gmail, tú ya tienes acceso a 15 gigas de almacenamiento en la nube completamente gratis. Ahí puedes guardar de todo. Así que es muy sencillo el uso. Es como tener un disco duro. Es tener un disco duro en línea. Ahí puedes crear y almacenar todo lo que quieras. Y les voy a mostrar. Por favor, si pueden confirmarme si se está viendo mi pantalla, sería muy genial. Ok, esta es mi cuenta de Gmail. Al momento de que ustedes quieran acceder a las aplicaciones de Google que están disponibles, solamente tienen que ir a este apartado de acá. Acá yo puedo acceder a Drive, que es mi disco duro en línea. Y, por ejemplo, yo tengo esta ponencia que les estoy presentando, la tengo almacenada en Google Drive. Significa que yo puedo acceder a esta ponencia desde mi celular, desde una tablet, desde mi laptop, o cualquier cosa le pasara a esta laptop, simplemente tengo que conectarme a cualquier otra computadora que tenga acceso a Internet, ingresar mis datos y listo. Tengo otra vez el acceso a todo este tipo de cosas. Por ejemplo, si yo fuera a participar, como yo me dedico a dictar también talleres de programación móvil, de programación de aplicaciones, yo podría crear una carpeta acá, digamos, taller de creación de apps con Android. Okay. Y listo. Acá puedo empezar a almacenar todo lo que yo voy a utilizar para mi clase. Si fuera a utilizar un documento en particular que quiera compartir o que necesite yo para el desarrollo de mi clase, puedo tenerlo acá. Y listo, queda acá almacenado. De manera que siempre que lo necesite, sea este mes, sea el día siguiente, sea de acá a un año, va a quedar almacenado ahí. Esa es la ventaja de utilizar Google Drive. En cualquier momento ustedes pueden acceder a esta información desde cualquier lugar y no necesitan preocuparse ya por este tipo de cosas. Uy, perdón. Ok, entonces, como les comentaba, ustedes tienen ya 15 gigas de manera gratuita solamente por tener una cuenta en Gmail. Así que les recomiendo mucho que lo utilicen. Pueden no solo almacenar cosas de trabajo, sino también cosas personales. Si tienen fotos que quieran guardar, fotos muy importantes, Google Drive les va a ayudar muchísimo. Ok, bueno, si después ya quieren contar con una cuenta empresarial, eso les sube a 30 gigas en Internet, incluso más. Ustedes pueden ir comprando todo el espacio que requieran, así que si necesitan de más espacio, está disponible para que lo puedan comprar. Ahora, también necesitan listar las tareas que tienen que hacer. Para esto, Google tiene una aplicación llamada Google Tasks. Con Google Tasks ustedes pueden empezar a enumerar las tareas que fueran a realizar. Esto es una parte muy, muy opcional, pero en mi caso en particular me ha ayudado mucho para poder enfocarme a trabajar lo que debo presentar. En este caso, van a encontrar esa tarea del lado derecho de su cuenta de Gmail como tasks. Y, por ejemplo, si yo fuera a crear un taller de aplicaciones en Android, para esta tarea yo necesitaría, por ejemplo, crear los demos
crear la crear la documentación, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que yo sé que ya tengo que realizar estas tareas para completar el objetivo que tengo de terminar de preparar este taller. Entonces, a medida que los voy avanzando, simplemente los voy tachando y listo. Esto me ayuda a tener un control de todo lo que tengo que hacer. A medida que voy terminando de tacharlos, es que, terminé, listo. Entonces ya puedo empezar a continuar. Puedo empezar a avanzar en la creación de mi taller. Bien. Ahora, al momento de recolectar bibliografía, muchos de nosotros utilizamos Internet y esta es una opción que he visto que funciona mucho mejor desde el lado del móvil. Al momento de que ustedes empiezan a encontrar información que le pueda ser relevante o que pueda ser útil para la gente que participe en sus clases, necesitan un lugar donde guardarlos. Y para esto pueden utilizar la herramienta de búsqueda de Google que viene ya en los dispositivos en Android, o pueden descargarla, no hay problema. Pero hay una herramienta que no es muy utilizada, pero que es muy, muy útil, llamada Collections. Ustedes pueden empezar a utilizarla de manera muy sencilla y les voy a mostrar cómo. Al momento de que ustedes van a preparar su clase, ustedes tienen pueden utilizar la aplicación de Google, como les comentaba, o la barra inferior donde ya viene el buscador integrado. Ponen el tema que quieren buscar y al momento de que encuentran un enlace que les vaya a servir, lo único que hacen es marcar esa casilla que está del lado derecho del título y listo. Con esto ya quedó almacenada en una colección. Entonces ustedes pueden estar añadiendo y creando colecciones que puedan ser útiles y relevantes para compartir con su clase o con sus alumnos. O sé que ustedes tienen una bibliografía opcional que pueden crear para todos ellos. Así que solamente con crear una colección, ustedes lo que pueden hacer luego es compartir. Por ejemplo, lo que les acabo de mostrar, como siempre, este tipo de aplicaciones las van a encontrar en este cuadrado al costado del nombre, al costado izquierdo del nombre. Van a tener acceso a todas las aplicaciones que Google les facilita. Aquí está Collections y, por ejemplo, esa que han visto que he agregado dentro del video está acá. Yo fácilmente puedo crear otra, buscar otra URL que necesite o que yo considere beneficiosa para los que van a participar de mi taller y añadirlo acá. A ver, vamos a intentar añadir alguna de manera rápida. Y bueno, por ejemplo, acabo de añadir otra. Lo acabo de hacer desde mi celular y solamente con darle a actualizar, ahora va a aparecer esta otra que he agregado. ¿De qué me sirve todo esto? Solamente estoy creando y agregando URLs. Pues todo esto se puede utilizar como bibliografía, cosas que ustedes consideran interesantes para que el alumno lea. Y desde acá yo puedo compartirlas. Puedo decirle, por ejemplo, acá a Catherine, que es una colaboradora mía, le mando esta colección y le va a llegar un enlace de correo, le va a llegar un enlace en un correo al que va a tener acceso a toda esta bibliografía. Entonces yo puedo empezar a manejar bibliografía opcional que quiera tener para el participante de la clase de esta manera e ir añadiéndola y actualizándola constantemente. Así que siempre va a tener acceso a toda esta información que se está generando.
¿Ok? Como les comentaba, es mucho más amigable hacerlo desde el móvil, pero es muy efectiva cuando aprendes a utilizarla. Bueno, entonces, también después de eso, al momento de tomar apuntes, tenemos la herramienta de Google Keep. La herramienta de Google Keep. Y esta es más personal. Ustedes pueden empezar a llevar apuntes que quieran tener siempre presente o cosas que resaltar en un determinado momento. Y de una manera segura, ¿no? Ya no están anotándolo todo en papelitos o en cuadernos. La ventaja de todas estas herramientas es que van a tener siempre acceso a ellas desde cualquier lado. Van a tener aplicaciones dedicadas a cada una de ellas y van a poder acceder a ellas desde cualquier lado, solamente con su cuenta de Gmail. Así que con esto, Gmail, la cuenta de Gmail deja de ser solamente una cuenta de correo y pasa a ser toda una suite de herramientas que pueden empezar a utilizar. Ahora, para preparar el sílabus, Google Classroom es una herramienta que Google ha facilitado ahora para estas épocas de pandemia, en la que ustedes pueden hacer muchísimas cosas. Solamente hablar de Google Classroom tomaría otra charla completa, porque es una herramienta muy, muy completa. No solamente pueden empezar a crear clases, sino interactuar con sus alumnos, pueden mandar trabajos específicos a determinados alumnos, calificarlos ahí mismo y empezar a hacer muchos tipos de interacciones. Así que Google Classroom les recomiendo muchísimo que lo vayan a revisar, porque incluso para clases pequeñas o para clases opcionales o para clases complementarias les puede ayudar muchísimo, muchísimo. Pueden compartir todo tipo de información y otra de las ventajas de Google Classroom es que ya está integrado con las herramientas previas que les he comentado. Así que si tienen documentos o archivos o presentaciones en Google Drive que quieran compartirlo, pueden directamente importarlos en Google Classroom. Así que no están teniendo que descargarlo y volver a subirlo y de esta manera pues perder el hilo entre uno y otro, ¿no? Solamente tienen que referenciarlos, buscarlos en su Google Drive y sus alumnos van a tener acceso a todos estos recursos. Les recomiendo muchísimo, muchísimo Google Classroom. Denle una mirada porque les va a ayudar bastante. Y por último, para esta parte previa, el enviar recordatorios. No es mucha responsabilidad del estudiante que vaya a... Me refiero a que es responsabilidad del estudiante que llegue a las clases o que prepare sus trabajos o que prepare los talleres, presentaciones, etcétera, lo que sea que tenga que presentar en un determinado plazo. Pero no somos infalibles, es verdad. Muchas veces se fallan por determinadas cosas o a veces simplemente te olvidas, ¿no? A veces por irresponsabilidad, a veces por otros temas. Así que en Google Calendar ustedes pueden crear alertas para sus clases, hacerlas repetitivas en determinados tiempos o para la entrega de determinados trabajos. Ustedes pueden crear estas alertas, añadir a determinadas personas, compartírselas y les va a aparecer la alerta. Incluso les pueden hacer llegar un correo con información determinada en determinadas fechas. Así que si ustedes quieren que 3 días antes de la entrega de un trabajo a sus alumnos les llegue un correo diciendo que no se olviden, tienen que presentar este trabajo con estas características, etcétera, 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 y tienen que cumplir tales requisitos. Pueden crear una alerta en Google Calendar y hacerlas llegar a sus alumnos. De esta manera no se olvidan ellos, de esta manera ustedes les han mandado un recordatorio de que tienen que presentar algo y no se les va, bueno, tienen una herramienta más a su disposición. Ok, estas son las herramientas que se están utilizando bastante o están ayudando mucho al momento de que puedan, de que estén preparando su clase, ¿verdad? Entonces ya de antemano ustedes pueden estar teniendo todo listo para el desarrollo de la misma. Ok, me acaban de enviar una pregunta. ¿Se puede enviar evaluaciones de Kahoot en Google Classroom?
No estoy seguro si Kahoot te puede generar un enlace público, pero lo que podrías hacer, si te lo permite, lo que podrías hacer es en Google Classroom publicar el enlace donde está tu evaluación de Kahoot. De esta manera tienes acceso a esa evaluación creada en Kahoot desde Google Classroom. Google Classroom te permite adjuntar diferentes tipos de contenido, videos en YouTube, etcétera, videos de Vimeo o de algún otro lugar. Así que si de alguna manera puedes generar un enlace desde Kahoot para que alguien pueda acceder a él, puedes solamente adjuntarlo en Google Classroom y queda ahí. Y todos van a poder verlo. Ok, continuamos. Bueno, esas eran las herramientas que podemos utilizar para antes de empezar a crear la clase. Ahora, al momento de la clase, cuando ya toca empezar a compartir información o a crear información para los alumnos o de los alumnos para los profesores, tenemos slides, docs y spreadsheet, documentos, presentaciones y hojas de cálculo para poder crear el contenido y para poder comunicarnos entre todos. Si les voy a ser sincero, desde que salieron estas tres herramientas, nunca más he vuelto a utilizar las herramientas de Office, que son muy buenas, que son muy, muy buenas, pero ¿cuál era la desventaja? Que la computadora, depende mucho de la computadora que tengas para que pueda utilizarla bien. En cambio, todas estas herramientas trabajan desde un navegador. Entonces, si puedes acceder a ellas desde cualquier navegador, no importa si tu computadora es nueva, lenta, vieja, o tiene el procesador más potente o un procesador lento. Siempre vas a poder tener acceso a ellas y siempre vas a poder correr y utilizar estas aplicaciones. Porque solamente necesitas de una conexión a Internet y de un navegador web. Puede ser cualquier navegador, ni siquiera tiene que ser el navegador de Google, que es Chrome. Pueden utilizar Firefox, Safari, Internet Explorer, el que sea que utilicen. Van a poder acceder a estas herramientas siempre. ¿Ok? Entonces, tenemos documentos. Me encanta mucho la herramienta a mí de Google Docs. Porque para los que ya han utilizado Word, Google Docs es una versión mucho más limpia en web. Ustedes pueden crear documentos viendo desde el punto de vista del alumno. Pasa que a veces el documento no se graba bien, o no se envía bien, o tiene errores, o nunca falta el listo que diga que, profe, me lo olvidé. Con Google Docs ustedes nunca se van a olvidar un documento, ni ustedes como docentes, ni sus alumnos como estudiantes, como participantes de su clase. No hay forma que se olviden un documento, o no hay forma que se pierda el documento, o no hay forma que se haya malogrado, porque en Google Docs siempre va a estar ahí. Incluso si la clásica, si el perro se comió mi tarea, en este caso no va a pasar porque va a estar siempre en Internet. Van a poder acceder a él desde todo lugar y en todo momento. Incluso si necesitan hacer una modificación de último minuto, pueden sacar el celular y seguir trabajando en él, porque van a poder seguir teniendo acceso a él desde cualquier lado. Una de las características de Google Docs que a mí me encanta en particular es el hecho de poder tener... Voy a cerrar esto. Hay una versión de sugerencias. Hay un modo de sugerencias dentro de Google Docs. Todo esto lo tengo yo en mi Drive, así que tengo acceso a él siempre. Y esto de acá es un cuento, un pequeño cuento llamado Noches de Jazz. Le pedí, yo no soy escritor, pero se me ocurrió hacerlo, le pedí sugerencias a una amiga que sí lo es y le mandé simplemente el enlace a este documento. Cada que quiera compartirlo con alguien, solamente tengo que mandarle un enlace o añadirlo con su correo. Entonces, yo hice eso y al momento de que le pedí las sugerencias, lo único que hizo ella fue entrar en el modo de sugerencias.
Si, por ejemplo, ella encontró alguna palabra mal escrita o alguna coma fuera de lugar o alguna mejor forma de expresar algo, solamente tiene que escribirlo acá. Cada noche a dormir para todos, incluido tú, digamos, mi amigo lector. Y borro esto de acá. Esa puede ser una sugerencia. Entonces, al momento de que yo ingreso otra vez a este documento, empiezo a ver las sugerencias que otras personas han hecho. Esto ayuda muchísimo a la corrección de textos, porque si ustedes reciben un trabajo, ustedes pueden empezar a hacer sugerencias sin destruir el archivo previo y sin tener que estar creando otro y volviendo a escribir y volviendo a guardar, porque ahí se hace un teléfono malogrado de archivos, ¿no? Entonces yo te mandé uno, recibí otro, o no me mandaste la más reciente. No hay forma de que pase eso porque acá siempre está la más reciente. La que está almacenada en el Drive, en Docs, siempre es la más reciente. Entonces, al momento de yo recibir el archivo, voy a ver, mira, me hicieron esta corrección, entonces yo puedo aceptarla y listo. Entonces, y ya cambié mi texto y ya se ha mejorado. Y si en algún momento quieren ver todo lo que pasó con este documento, pueden entrar acá y ver el archivo original, las correcciones que se le hicieron, las modificaciones por las que pasó, hasta llegar a la versión actual. Y pueden ir viendo la evolución del mismo trabajo, si alguien cambió o no cambió, o aceptó o no aceptó alguna sugerencia. Google Docs es una herramienta magnífica para ustedes que están preparando su clase, como para el alumno que está participando de ella. Ok, ahora, slides, que es presentaciones, es muy, muy genial. Yo por mi rol de creador de aplicaciones participo mucho en comunidades locales de tecnología, dando charlas, dando presentaciones, y no siempre es fácil llevar el archivo que vas a utilizar para las presentaciones. A veces necesitas de un archivo de audio, a veces de un video, a veces de algún determinado recurso en particular. Y ustedes pueden presentar todo esto pueden crear todo esto con la aplicación de presentaciones, con slides. Slides de Google. Por ejemplo, esta charla que les estoy dando ahorita está creada en slides. ¿Cuál es la ventaja que tengo yo? Es que además de este enlace que puedo crear ahorita para que ustedes envíen preguntas, también tengo, si ustedes tienen acceso a una segunda pantalla, pueden tener una pequeña ayuda. Por ejemplo, yo tengo esta pantallita de acá, que ahorita no les quiero mostrar todo. Ok, por ejemplo, yo tengo esta segunda pantalla en la que sale el tiempo que estoy transcurriendo en la charla, la diapositiva que se viene, la anterior. Si me están haciendo preguntas, que sí ya las he visto, ahorita les contesto, van a aparecer de este lado. Si tengo alguna herramienta, alguna nota, porque la mente es frágil, nadie es perfecto, ustedes pueden añadirla acá y ir dando su charla y utilizar las notas para enriquecer un poco más la presentación. Las ventajas de Google Slides es que tienen acceso a las preguntas que les haga el público, porque ustedes saben que siempre hay personas tímidas que no se animan a participar levantando la mano o cogiendo el micro, así que si necesitan hacer una pregunta, pues a veces por timidez no la quieren hacer, pero se sienten más cómodos escribiéndola y mandándola por acá. Van a tener, si son de los que se preocupan mucho por el diseño de sus diapositivas, van a tener acceso a fuentes específicas de Google, que son muchísimas y gratuitas. Y una de las características muy, muy geniales dentro de Google Slides es que ustedes pueden compartir diapositivas entre diferentes charlas. Por ejemplo, si ustedes tienen en una charla, en una diapositiva en particular, información actualizada a determinado tiempo, pueden copiar esa diapositiva, integrarla en otra charla, y si la modifican para la nueva, se modifica también para la anterior. De esta manera tienen siempre información actualizada para ambas charlas. Así que pueden vincular ese tipo de diapositivas. Es muy, muy genial. ¿Ok? Entonces, esos slides les sirven mucho para ustedes como docentes, como para sus alumnos.
Y ahora, hojas de cálculo, que sería el equivalente a Excel, los que vienen o trabajan mucho con Excel. Es muy similar, es una hoja de cálculo que también mantienen ustedes en línea y tienen toda esta facilidad de que nunca se les va a perder. No van a tener que estar preocupados si se borró de determinado lugar o si necesitan crear uno nuevo o si no tienen la herramienta para crearlo, porque no todos tienen la misma versión de Excel instalada, así que tal vez no sea compatible. ¿Qué pasó? Me pasó a mí mucho para cuando recién salió la nueva versión de Office. No era compatible con la versión anterior, así que no podía abrir. Era un problema común el no poder abrir un archivo desde otra versión. Una de las características muy geniales de la hoja de cálculo del spreadsheet de Google es que ustedes pueden crear scripts para los que les guste programar o tengan ya experiencia programando dentro de Excel. En spreadsheet existe lo que es el Google Apps Script. Ustedes pueden crear código que interactúe con la información que está almacenada en la hoja de cálculo, enlazar datos, hacer muchos tipos de interacciones dentro de spreadsheet. Así que si su carrera o su clase exige este tipo de trabajos, pues les recomiendo mucho que le den una ojeada. Y bueno, ahora, para las clases en vivo y para las conversaciones tenemos Google Meet. Google Meet es una plataforma que actualmente es gratuita. Pueden utilizarla, no tienen limitaciones en cuanto al número de participantes o al número de reuniones que ustedes puedan realizar. Antes era de pago y era solamente vinculada a la cuenta empresarial, pero ahora, por todo el tema de la pandemia, Google decidió hacerla gratuita. Así que desde su cuenta personal de Gmail, ustedes pueden acceder a Google Meet. Y ustedes van a poder hacerlo desde acá. Esta es su cuenta de correo y acá aparece esta opción, nuevo. Pueden iniciar una reunión o unirse a una reunión. Es muy sencillo, es muy práctico, así que les recomiendo mucho que la utilicen en caso necesiten realizar una clase fuera de la plataforma en la que ustedes están trabajando o necesiten de una alternativa a la plataforma en la que ustedes están trabajando. Les recomiendo muchísimo Google Meet porque pueden también incluir a la gente que tiene que participar a través de sus correos y basta con esa información para que les llegue la alerta con el código a donde tienen que entrar y hacer este tipo de interacciones mucho más sencillas. Ok, y esas son las herramientas que se pueden utilizar durante la clase, que les va a ayudar muchísimo a enriquecer la clase, tanto para ustedes como sus alumnos. Y por último, para después de la clase. En el caso mío, en mi caso particular, yo lo que hago es crear formularios cuando acaban los talleres para preguntarles qué tal les pareció, si les hubiera gustado algún tema adicional o si quieren algún refuerzo en alguna parte en particular. Entonces, ustedes pueden utilizar esta parte de formularios para enlazar mucho más con sus participantes. Ahora, me comentaron que ustedes tienen un proceso de evaluación permanente y ustedes podrían muy fácilmente utilizar Google Forms para todo esto. Si tienen algún examen o alguna consulta que realizar, pueden utilizarlo. Y les voy a mostrar lo sencillo que es crear un formulario. Por ejemplo, para crear un formulario, ustedes desde su cuenta de Google Drive van a poder entrar acá a Google Forms y van a poder empezar a crear preguntas. En mi caso, no sé, un taller de creación de aplicaciones con Android. Creación de apps con Android. Podría, por ejemplo, darles una pregunta abierta, ¿qué les pareció el taller? Y en lugar de que sea de opción múltiple, lo que yo quiero acá es que me escriban algo. Entonces, puedo hacerlo requerido. Y con esto yo estoy creando un formulario. Antes de enviarlo, a hacerlo público, puedo hacer una vista previa de
cómo se va a ver esto. Entonces, si les envío esto, solamente como un formulario, puede ser un formulario de participación o cuando ustedes quieren que alguien se registre o se inscriba para algo, ustedes pueden utilizar Google Forms para eso. Y como hice este campo requerido, no van a poder enviarlo hasta que hasta que llene el dato. Pero esto lo podríamos hacer incluso como un examen. Podría... chan, chan, chan. ¿Listo? A ver. Cosas que pasan con las demos en vivo. Ok, bueno. Antes de continuar, pues les voy a ir mostrando cómo pueden seguir creando otros tipos otros tipos de preguntas que pueden crear. Si tienen alguna pregunta de opción múltiple o si necesitan que su alumno añada algún tipo de archivo en particular, algún trabajo que hayan participado, que hayan creado, solamente eligen la opción. Ustedes tienen múltiples opciones de pregunta que puedan crear por acá, así que solamente añádanla a su formulario y ya está. Ok, ahora, cuando ustedes quieren convertir este formulario en un examen, lo que ustedes pueden hacer es ir a la opción de configuraciones, al apartado de exámenes y hacer esto un examen. Entonces, ustedes pueden añadirle los puntos, las respuestas correctas, pueden empezar a configurarlo de manera que ustedes consideren conveniente. Ok, de esta manera ustedes pueden empezar a añadir puntos. Si por ejemplo para esta pregunta 1, no sé, era 50 puntos, digamos. Y para esta segunda pregunta, es un archivo que tienen que subir y que ustedes van 50 puntos. Y también lo vamos a hacer requerido. Podemos cambiar a la vista previa y ahora lo que me pide es un correo que tengo que enviar sí o sí. Un archivo y como no tengo algo que añadir, mejor esto no lo hago requerido. Okay. El correo, texto y envío. Y de esta manera, y ahora, porque está configurado así, me permite hacer otro envío. Pero ustedes pueden configurar el formulario para que solo les permita un envío por alumno. Y la parte bonita es que ustedes van a empezar a ver todas las respuestas acá mismo. Así que incluso pueden empezar a realizar, si pueden enlazar esto con Spreadsheet y verlo todo dentro de una hoja de cálculo para evitarse esta vista. Y van a poder interactuar y crear mucho mejor el formulario que tienen en mente. Así que esta es una herramienta más que tienen ustedes para poder evaluar. Pueden evaluar desde cosas pequeñas, pueden hacer formularios sencillos, pueden pedir que se inscriban a determinadas cosas, o si van a participar de alguna determinada clase, pueden crear un formulario y mandárselos a sus alumnos para que confirmen alguna participación, o etcétera, 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 ¿no? Ya queda en ustedes el cómo utilizar formulario, porque es una herramienta muy útil y muy práctica de utilizar. Bien, ahora, esas son todas las herramientas que hemos venido usando, que podemos utilizar muy rápidamente, y la ventaja de todo esto es que es gratuito. Ustedes pueden empezar a utilizarlo desde su cuenta personal, pero también hay una versión empresarial de todas estas cuentas que son exactamente las mismas, solo que pueden empezar a utilizar un dominio propio. Así que para antes tienen Google Collections, Google Keep, Google Classroom, Calendar, Drive. Para durante la clase tienen Slides, Docs, Meet. Y para después les recomiendo mucho que utilicen la
la aplicación de formularios porque les va a ayudar bastante, bastante. Esa es la presentación de hoy día. Es una presentación muy rápida y muy práctica de las herramientas que estamos utilizando o que pueden empezar a utilizar para sus charlas, para sus talleres, para sus clases. Así que espero que les haya gustado y espero que puedan empezar a incluirlas un poco más dentro de sus propios, dentro de la elaboración de clases que ustedes mismos preparan. Tengo por acá algunas preguntas que, a ver, voy a rápidamente contestar. ¿Se puede crear un calendar solo útil para el Google Classroom? Es decir, solo para la clase. Ok, tú lo que puedes crear es un evento en Google Calendar que, donde solamente vas a agregar gente con determinado correo. O sea, los que estén añadidos en ese correo a ese evento van a recibir esta alerta. No es una alerta pública, no es una alerta abierta, así que no te preocupes por eso. O sea, solamente las personas a las que añadas manualmente con su correo en un evento creado desde Google Calendar van a poder recibir esta alerta. Tengo otra pregunta que dice, en Google Jamboard, ¿se puede crear varias pizarras para que los alumnos puedan hacer trabajos en equipos? ¿Se puede hacer lo mismo en Google Dibujos? Entiendo que Jamboard necesita de un hardware en particular, necesita de una pizarra propia. Preferí no tocar ese tema porque necesitas ese equipo. Las herramientas que les conversé hoy día eran más de uso público, de abierto, y lo que no necesitas nada más que la computadora y una conexión estable a Internet. Pero puedes usar Google Dibujos desde la web también, así que puedes darle un vistazo a eso. A ver, ¿documentos, presentaciones y hojas de cálculo se pueden trabajar de manera compartida? Sí, sí, y eso es genial. Ustedes pueden crear como docentes un documento para determinado equipo o un determinado grupo y añadir a determinadas personas por su correo a ese documento. Entonces solamente esas personas tienen acceso a ese documento. De esta manera, esas, digamos, 3 o 5 personas de un equipo trabajan sobre el mismo documento y pueden hacerlo de manera colaborativa. Cuando uno ya acabó, el otro continúa, y este documento, la parte bonita para ustedes docentes, es que nunca se pierde, nunca falla. No puede aparecer el alumno diciendo desapareció, o el archivo se perdió, o no se guardó bien, o justo hubo un apagón en mi casa y perdí el archivo porque se apagó la computadora. Eso no pasa con las herramientas de Google. Si en el peor de los casos hubiera un apagón, se va el internet o pasa cualquier cosa, la última versión guardada se queda almacenada en la web, así que pueden seguir utilizándola, pueden seguir trabajando sobre ella. ¿Cómo se asignan los permisos? Al momento de que ustedes están creando el documento, tienen una forma de... los permisos son muy básicos, solamente es o lo lees, o lo editas, o puedes crearla. O sea, si tú eres el dueño del documento que has creado, no puedes permitir a otro que lo borre. Así que ese es un permiso que es básico. Pero sí, le puedes asignar diferentes permisos. Si ustedes crean una clase y, por ejemplo, su syllabus está en Google Docs y quieren compartirlo, pueden hacerlo público con un enlace de manera que solamente lo puedan leer, no lo puedan modificar. Eso es algo que tiene que ser así. Entonces, pueden crearlo de esa manera. A ver. No tengo más preguntas por acá, así que no sé si de Terry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí tienes un montón de preguntas más aún en la sala. Te comparto algunas. Nos pregunta el profesor Raúl Vilcarromero si se puede almacenar videos de YouTube realizados por el mismo docente. Para eso puedes subirlo directamente a tu cuenta de YouTube y si lo tienes en algún otro formato y lo quieres guardar como tal, lo puedes guardar en Drive. Puedes tener tu archivo en MP4, por ejemplo, y subirlo directamente a Drive. Sería un archivo más y queda ahí almacenado. Y puedes empezar a enlazarlo en diferentes lugares, pero para que no ocupes el espacio que ya tienes disponible en Drive, que si utilizas tu cuenta personal son solamente 15 gigas,
puedes subirlo directamente a YouTube y el enlace empezar a compartirlo dentro de tus documentos o dentro de tus presentaciones. Eso también lo podrías hacer. De esa manera liberas un poquito el espacio en Drive y sigues utilizando el video que ya has preparado. Gracias. El profesor Pedro Montoya también consulta si podrías indicarnos cómo crear tareas con cuestionarios y si es que se pueden crear balotarios, grupos de preguntas o bancos de preguntas para desarrollar un examen aleatorio. Es decir, tener el banco de preguntas y que se seleccionen algunas de manera aleatoria para que el estudiante las responda. Ya, eso lo podrías crear dentro de hojas de cálculo. Podrías tener todo tu banco de preguntas y crear un examen de manera aleatoria desde tus hojas de cálculo, pero tendrías que hacerlo desde ahí, porque Docs es literal para documentos y presentaciones es para crear diapositivas. Así que la única herramienta en la que podrías hacer eso es la de hoja de cálculos, pero sí podrías hacerlo. Gracias. El profesor Jonathan Serpa pregunta si es que estas herramientas también son compatibles con cualquier navegador, es decir, con Mozilla y con Edge. Sí, sí. Siempre que sea un navegador moderno, no vas a tener ningún problema. Pero la mayor compatibilidad, si es que eso es algo que te preocupa, te la da siempre Google Chrome, porque son todos de la misma familia, de la misma empresa, de Google. Puedes utilizar, si utilizas siempre Chrome, no vas a tener ningún problema. A menos que sea una de las versiones antiguas de Internet Explorer, cualquier navegador te va a permitir trabajar con las aplicaciones de Google sin problemas. Perfecto. La profesora Ruth Bonifacio nos consulta si es que, bueno, tú hablaste de la creación de cuestionarios. Si es que esas evaluaciones asignadas se les puede colocar un puntaje y si es que también se le puede colocar un feedback automático para algunas respuestas. Sí, dentro de esta herramienta de formularios, al momento de que están realizando el examen, ustedes pueden añadir ahí contenido adicional para ayudarles a la resolución o incluso un feedback inmediato cuando acaben y presenten cuando ya le den a enviar dentro del formulario. Sí, pueden añadirle puntos, de esa manera el usuario sabe, bueno, el alumno sabe cuántos puntos es cada pregunta y ustedes pueden ahí mismo desde la consola donde recibes las respuestas empezar a evaluar y responderle al alumno. Sí, son bastantes preguntas puntuales. ¡Wow! Querría generar curiosidad en el público. El profesor Jenner Zambrano nos consulta si es que con Calendar se puede agendar una reunión o realizar con Meet. Es decir, si puedes agendar tu reunión para luego realizarla con Meet. Y solamente ingresar al calendario para unir. Sí, sí se puede. Lo que tú puedes hacer es, como tienes una sala de Meet, vas a tener un enlace a esta sala. Entonces, en el evento de Google Calendar, tú puedes poner la fecha, la hora y el lugar donde va a ser. Y en este lugar puedes poner el enlace, el link a esta sala de Meet. Entonces, cuando ya llegue la hora de la reunión, ya saben a dónde tienen que ir para recibir la clase. Gracias, Kerry. Hay una pregunta también muy interesante de la profesora Melina Tolentino. Tú sabes que pues, el contexto nos ha llevado a tener una enseñanza a través de estos recursos de una manera bastante veloz. Hay estudiantes que tienen poca conectividad. ¿Qué herramientas de las que has mostrado sugieres para estudiantes con poca conectividad? Ya, una de las ventajas que tiene Google Docs, Google Spreadsheet y Slides es que también trabajan de manera offline. Tienen esta forma de trabajo, pero es justo para este tipo de casos en los que la conectividad es intermitente o muy mala. Puedes trabajar con estas herramientas de manera offline, pero le sacas mucho mayor provecho cuando trabajan de manera online. Puedes utilizarlas, las aplicaciones que les mostré durante la clase, pueden trabajarlas de manera offline. Salvo Meet, claro, pero Docs, Spreadsheet y Slides pueden trabajarlas. No es necesario que tengan conexión a Internet para utilizarlas. Salvo la primera vez, ¿no? Si necesitan conexión a conectarse, descargar determinados archivos, una configuración, y luego pueden trabajarlas de manera offline.
Gracias. El profesor Pedro Montoya vuelve a preguntar, ¿cómo podríamos lograr que Google Meet permita compartir videos con audio con los participantes que esté incluido en el material de clase del Classroom? Porque desde Classroom, donde está el material de clase, no lo permite. Desde Meet, en Meet lo que podrías hacer es algo similar a lo que estoy haciendo yo ahora. Cargas tú el video y lo compartes, y compartes tu pantalla. Sería la opción más rápida a realizar. Gracias. Luego nos pregunta la profesora Sicha, respecto al spreadsheet, 3 pasos fundamentales para usarlo, por favor. 3 pasos fundamentales para usarlo. Así es. A manera de síntesis, ¿cómo podría utilizar la profesora? Más que pasos, lo que te daría son recomendaciones. Apóyate mucho en las fórmulas que ya existen, porque cuanto más provecho le saques, más le vas a sacar el jugo a esta aplicación. Mantén ordenado tus hojas de cálculo, no tengas todo en una sola hoja. Puedes ir creando hojas dentro del mismo archivo, no es necesario que crees diferentes archivos. Y de esta manera podrías enlazar datos entre uno y otro. Si quieres incluso saber más o que se realicen imágenes mucho más configuradas, mucho más elaboradas, o trabajos o que interactúen con otras herramientas para spreadsheet de Google, te recomendaría también que juegues y busques un poquito con lo que es Google Action Script, que es el lenguaje de programación que permiten que estas herramientas interactúen entre sí y tengan mucha más interactividad entre ellas. Por ejemplo, tú podrías recibir un correo cada que alguien llena un formulario, o para saber la hora, o para tener determinado control, o que automáticamente calcule determinadas cosas y te envíe un correo con esas características. Todo eso se puede hacer con Google Apps Script. Sería una forma de sacarle mucho más provecho a la herramienta. Y el profesor Arturo Calderón nos consulta, ¿cuál es tu opinión sobre Google Lens de realidad aumentada aplicado a la educación? Google Lens. Google Lens es... es que tocó una fibra. En lo particular, a mí me encanta todo lo que es realidad aumentada. Y Google Lens, para serte sincero, es un poco complicado integrarlo dentro de las herramientas porque es una herramienta del tipo standalone, trabaja por su cuenta y te da ya información de cosas predeterminadas. Lo que podrías hacer es mandar imágenes particulares de las que tú conozcas ya la información que va a mostrar para incluirlas dentro de tu clase. Porque si carga cualquier imagen y resulta que le da una información que no es la correcta o que no es la que tú esperas para tu clase, se puede crear ahí un pequeño vacío. Si puedes tener un pequeño control sobre lo que ya sabes que se va a mostrar, sería genial porque de manera interactiva y de manera visual para el usuario es muy, muy atrayente, y esta es una de las cosas que es muy bonita de la realidad aumentada, es que capta mucho la atención y mantiene la atención del usuario durante todo este proceso, ¿no? Sería muy genial poder incluirlo, pero yo sí te recomendaría que tengas un poco de control sobre la información que ya se va a mostrar. ¿A ti estás ahí? No se me escuchaba, disculpen. Bueno, queremos agradecerte, Kerry, son muchas las consultas, estaba diciendo que tienen los docentes a través del chat y de preguntas y respuestas hacia tu presentación, pero el tiempo ya se ha prolongado incluso de lo que estaba planificado. Veo en tu última lámina que hay una dirección a la que tal vez puedan comunicarse o a través de la cual puedan tener alguna referencia tuya, si es que desean ya contactarte para algunos otros temas.
¿Hay tal vez alguna conclusión final que nos quieras dejar en cuanto al uso de Google? Lo que les recomendaría es que se atreven a utilizarlas porque son herramientas que les pueden ayudar muchísimo en la elaboración de sus clases. No les tengan miedo a estas herramientas porque a menos que la computadora explote no pasa nada. Eso es algo que siempre digo, no le tengan miedo a las tecnologías. Es complicado tal vez poder adaptarse un poco a ellas, pero una vez que ya empiecen a utilizarlas van a ver la facilidad enorme que es y la facilidad enorme que les da para poder crear su material, poder organizarlo mucho mejor y poder hacerlo mucho más interactivo y hacer a sus alumnos más participativos de ella. Les recomiendo muchísimo que intenten utilizarlas porque les va a facilitar mucho la vida. Y lo otro que nos mencionabas, Kerry, cuando estuvimos en las conversaciones previas, es que puede ser bastante amigable también con el uso que el docente, al menos en nuestra universidad, se utilizan las aulas virtuales en Canvas y las clases que son síncronas se desarrollan utilizando el Zoom, ¿no? Entonces, las herramientas que Google brinda se pueden conectar en ambos casos, ¿no? Y son un plus, generan variante también pues, para las clases que desarrollamos. Claro, claro, tienen que, no es que porque uses una no puedas usar la otra, ¿no? Son herramientas complementarias. Si ustedes ya tienen una herramienta como Canvas para la administración de muchas de sus clases, no significa que no puedan utilizar las demás. Pueden utilizar, por ejemplo, Calendar para algunas, pueden utilizar Collections, que es para compartir bibliografías opcionales, o Docs y Slides para poder compartirse los trabajos, ¿no? Así que no son excluyentes una de las otras, son complementarias entre sí, así que les recomiendo mucho su uso. Muchas gracias, Kerry. Muchas gracias a todos ustedes, los asistentes. Los invitamos a seguir participando en el ciclo de conferencias webinar. Igualmente a ti, Kerry, estás cordialmente invitados. En breve también vamos a socializar un landing para que puedan inscribirse a las demás ponencias en las que deseen participar. Muchas gracias, Pati. Gracias a ti por la invitación. Fue muy divertido. No, nos estás dejando con bastante conocimiento y bastante más curiosidad por seguir aprendiendo. Gracias. Gracias con todos. A todos ustedes, gracias por participar.